Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir la Escritura en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de la segunda epístola del apóstol San Pedro. Y en nuestras Biblias vemos que comienza con la salutación. Esos son los dos primeros versículos, pero yo quisiera que en esta mañana nos enfoquemos un poco en unas palabras que nosotros encontramos aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, la Escritura dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, el autor de esta epístola se identifica con las dos primeras palabras que nosotros notamos aquí en la salutación. Se trata de Simón Pedro. Ya hemos hecho nosotros una corta introducción cuando habíamos estudiado la primera epístola del apóstol San Pedro. Y en esta oportunidad vamos a saltarnos ese punto, pero yo quisiera, hermanos, que nos enfoquemos en las primeras palabras, cuando dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y como les decía, esta es pues la salutación del apóstol Pedro para sus oyentes de todos los tiempos hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y también pues vamos a comenzar con la ayuda del Señor el estudio de esta segunda epístola. Y lo que observamos es que desde las primeras palabras del apóstol, luego de que él escribe su propio nombre, notamos en él un deseo de resaltar lo que significa ser un cristiano verdadero. Y es muy triste tener que decir las palabras cristiano verdadero. Debería decirse solamente cristiano. Pero estamos viviendo en los tiempos en que necesitamos incluir también la palabra verdadero para diferenciarnos de otros que han hecho una profesión de fe en el Señor Jesucristo, pero es una profesión de fe vacía, es una profesión de fe que no tiene fruto. Dicen que creen en el Señor Jesucristo, pero no se ve la obra poderosa de Dios en sus vidas, como podemos verificarlo en muchos pasajes, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo, cristiano verdadero. Y debemos pues mirar en la historia no muy antigua de la iglesia, que el evangelicalismo ha cambiado del rumbo señalado por las Sagradas Escrituras para seguir un camino diferente. Cuando leemos las instrucciones que los apóstoles hacen para la iglesia del Señor, nosotros vamos a notar que la principal preocupación de ellos nunca fue la persecución, nunca fueron los naufragios, nunca fueron los apedreamientos, nunca fueron las encarcelaciones, nunca fue tampoco un problema el hecho de que ellos tengan que morir por el Señor Jesucristo. El mayor problema que la iglesia ha enfrentado y problemas de los cuales nosotros vemos que los apóstoles nos advierten en estas cartas canónicas es contra el error doctrinal, la herejía y también otras enseñanzas que no se encuentran en las Escrituras y que muchas veces son la ocurrencia de las personas que ocupan los púlpitos en muchas iglesias locales. Por eso es que la iglesia, cuando nosotros hacemos una mirada no muy antigua, vemos de que
Por ejemplo, el pastor Gresham Machen, del siglo pasado, de los 1900, él llamó a ese desvío como liberalismo. Y él decía que el liberalismo no es el cristianismo. Pero había un grupo importante de personas que habían hecho una profesión de fe que se llamaban a sí mismos como cristianos, pero que ellos en realidad estaban inventando una fe distinta. Otros pastores también han llamado en otros tiempos a este cambio de rumbo como la mundanalidad. Y eso es quizás un poco más notorio cuando observamos cómo es que el mundo ha venido pues a influir en la iglesia. El mundo se ha introducido en la iglesia. En lugar de que la iglesia sea la sal de la tierra y la luz del mundo, el mundo es quien ahora alumbra y sala con su podredumbre a la iglesia del Señor. Y más recientemente otros pastores lo han llamado marxismo, que es lo que nosotros también conversamos bastante, de cómo es que todos estos errores se han infiltrado pues dentro de la iglesia, y esto ha traído como consecuencia pues una forma de cristianismo distinto que tiene cristianos que son distintos. Hay cristianos liberales, hay cristianos mundanos, hay cristianos marxistas, y por eso es que nosotros tenemos que hablar ahora de un cristiano verdadero, para poder diferenciarnos de todos aquellos que han cambiado el rumbo histórico y doctrinal de lo que es la fe evangélica. Desde que alguien dijo que se debía rebajar las murallas del cristianismo bíblico para hacerlo un poco más accesible a las personas, las cosas no han caminado bien para la causa del Señor. Cuando esas murallas estaban levantadas no conforme a la tradición de ningún hombre, sino conforme a las Escrituras, cuando esas murallas estaban construidas por los ladrillos que podríamos llamarle los frutos o el fruto del Espíritu Santo que debe caracterizar a cada creyente verdadero, la iglesia se ha mantenido en cierta manera pura y sin mancha, como el Señor Jesucristo nos enseña por medio de Pablo en la epístola a los Efesios. Pero desde que las murallas pues han sido derribadas, han sido echadas por el piso, las cosas no han caminado bien para la causa del Señor. Porque esta política, es una política, ha traído como resultado que las iglesias locales acepten en sus membresías a personas que no han nacido de nuevo. Y esto, a su vez, ha traído como consecuencia que los fundamentos de nuestra fe sean destruidos desde adentro. El problema es ese, que la iglesia no solamente tiene problemas con el mundo, que el mundo quiere arrasar a la iglesia, quiere desplazar a la iglesia, de tal manera de que la defensa de la fe ahora es contra estos enemigos externos, que podemos llamar estas ideologías como el liberalismo, la mundanalidad y el marxismo, de personas ateas, personas que se llaman a sí mismos como no cristianos, sino que además ahora tenemos un problema desde adentro de la iglesia, porque muchos que se han llamado cristianos introducen estas herejías. Ellos son los que utilizan, por ejemplo, su fama conseguida para introducir un caballo de Troya dentro de las murallas de la iglesia, y desde donde los soldados que están trabajando para destruir la fe comienzan a salir. Así que la batalla, hermanos, no solamente es contra los incrédulos, sino también contra aquellos que han hecho una profesión falsa de fe. Así como en la política nosotros escuchamos de que ahora se quiere refundar la república peruana, o se quiere refundar la república en varios países de aquí de Sudamérica,
estas ideologías introducidas por profesantes falsos de la fe quieren refundar un cristianismo diferente, distinto. Miremos bien estas primeras 4 palabras. Simón, Pedro, siervo, apóstol. Simón, Pedro, siervo, apóstol. Inmediatamente después de identificarse, el autor menciona la palabra siervo. Siervo. Y eso deberíamos resaltar esa palabra en nuestras Biblias. Y es porque todos los creyentes entendemos eso mismo. Que el Señor Jesucristo, y por eso nosotros le decimos Señor, no solamente es Jesucristo, el Salvador, es el Señor, el amo, el amo. El Señor Jesucristo nos hace libres del pecado, pero nos convierte en esclavos de justicia. Eso lo encontramos en Romanos 6, versículos 19 al 20. Es decir, pasamos de un estado de esclavitud para muerte a otra esclavitud que es para vida. El hombre nunca es libre. Nunca es libre. Eso tenemos nosotros que asimilarlo bien en nuestras mentes, porque eso nos va a ayudar a compartir el Evangelio. El ser humano nunca es libre. Cuando está sin Cristo es esclavo del pecado. Peca porque así es su naturaleza pecaminosa, es esclavo de su propia naturaleza. Mientras que cuando es rescatado por el Señor, cuando le cambia la naturaleza, es esclavo de Cristo, es siervo del Señor Jesucristo. El creyente tiene una nueva naturaleza, con nuevos deseos, los cuales son opuestos a los deseos de la carne, opuestos a las concupiscencias que antes dirigían su vida. Ahora esa nueva naturaleza santa dada por el Señor es la que guía nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y esa guía poderosa e irresistible del Espíritu Santo es lo que produce, lo que se conoce como los frutos de una vida santa. Es la naturaleza, acciones santas, como ya les decía. El cristianismo no es la imposición de un estilo de vida, no es la imposición. No se trata de que ahora que voy a hacerme cristiano, tengo que abandonar esto. Tengo que abandonar el licor. Tengo que congregar. Tengo que. Tampoco se trata de no tengo que, como una lista de los quehaceres y de las cosas que no debo de hacer. Eso no es el cristianismo. Eso es una religión. Aunque el cristianismo ciertamente es una religión, no es una lista de deberes. Sino que el cristiano, al tener una naturaleza santa, tiene pensamientos santos. Y cuando tiene pensamientos santos, tiene actitudes y acciones que son santas. ¿Por qué ahora yo actúo santamente? Porque en la fuerza de mi carne quiero parecerme, quiero amoldarme yo mismo. No, es el alfarero el que me va dando forma. Es la Escritura que me va haciendo a mí cada vez más a la imagen de Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo que hace eso en mi corazón y que se trasluce o se puede ver por medio de acciones santas. Y cuando hablamos nosotros acerca de la esclavitud al pecado
o la esclavitud a la justicia, porque ya estamos viendo que la Biblia en ninguna parte dice que el hombre es libre, debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos esclavos del pecado, somos esclavos. Hay un Señor que no es Cristo. Ese Señor es la carne. Ese Señor es el mundo. Ese Señor es la vanagloria de la vida. Ese es el Señor de aquel que está muerto en delitos y pecados y que tiene solamente acciones pecaminosas porque su corazón es un corazón pecador. Todo lo contrario a aquel que es esclavo de la justicia. Pero debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dice esto. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24 dice eso. Y si nosotros volvemos nuevamente a ese pasaje de Romanos capítulo 6, una persona no puede ser esclavo del mundo, esclavo del pecado y al mismo tiempo ser esclavo de la justicia o siervo del Señor Jesucristo. Porque no podemos tener dos señores. No se puede tener dos señores. O estás con uno o estás con el otro. Sin embargo, mucha de la iglesia visible ha tratado de crear una nueva manera de hacer cristianismo donde existe una línea neutral. Y esa línea neutral tiene dos señores. Voy a la iglesia, pero también voy a la discoteca. Paso la Santa Cena, pero también bebo licor. Va caminando por el medio tomando de un señor y tomando de otro señor. Eso es mentir. La Escritura no enseña eso. De ninguna manera. Por eso es que aquella teoría que habla del cristiano carnal, tenemos que decir que está hablando de un esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Una misma persona no puede servir al pecado y a Cristo al mismo tiempo. O ama servir al pecado y en consecuencia aborrece a Cristo, o ama servir a Cristo y aborrece al pecado. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿En dónde nos encontramos? ¿Aborrecemos al Señor o aborrecemos al pecado? O también podemos recordar las palabras del Señor cuando Él dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Lo que podemos aplicar al tema de la esclavitud para expresar que no existe neutralidad. No hay ese terreno neutral donde uno tiene un fruto por acá falso y tiene un fruto verdadero en el pecado. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. O usando la palabra que el Espíritu Santo le ha dado a Pedro, o somos siervos del pecado o somos siervos del Señor Jesucristo. En cierta oportunidad, yo le pregunté a un pastor, allá cuando yo estaba por los Estados Unidos, a ese pastor que afirmaba el libre albedrío en el estado pecaminoso de un ser humano, yo le decía si acaso existía también libre albedrío en el estado de salvación. Porque si una persona es libre cuando está en Adán, ¿acaso también será libre cuando está en Cristo? Libertad. No, la Escritura habla que somos libres. Pero realmente nosotros, como creyentes, tenemos libertad para vivir como querramos cuando estamos en el Señor. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Fue sorprendente. Él me dijo que como cristianos también tenemos libre albedrío cuando somos salvados. Tenemos libertad después que el Señor aplica todos esos beneficios de la cruz. Por ejemplo, él decía, la salvación es como un crucero que va avanzando por el mar hasta la meta final que es el cielo, o la gloria, la glorificación. La salvación es como un crucero que ningún creyente puede abandonar. Nadie puede salirse del barco.
Y esto él lo decía para tratar de hacerme entender que él creía que la salvación no se perdía. Entonces todos los cristianos van por un crucero y donde cada creyente podía ir al lugar que quería en ese barco, a donde le daba la gana, para decirlo de una forma más clara. Puede libremente ir a la proa, también podía libremente ir a la popa, y libremente podía irse a donde él quisiera, en tanto que no se salga del crucero. Yo le dije mis pensamientos, que son los siguientes. Yo le dije que yo no creía que existiese libre albedrío, ni antes ni después de la salvación, y que en el estado de salvación somos esclavos que obedecemos a Jesucristo, no somos libres. En donde Él nos dice, vaya a la proa, entonces nosotros obedecemos y vamos a la proa. Y cuando Él dice, tú vas a ir ahora a la popa, nosotros le obedecemos y vamos a la popa. Y cuando Él dice, vas a ir ahora al cuarto de máquinas, nosotros le obedecemos y vamos al cuarto de máquinas. Porque Él es Señor y nosotros somos sus esclavos, sus siervos, y estamos para obedecerle mientras estamos aquí en la tierra. Porque en el cielo todo es adoración. Pero mientras estamos aquí los creyentes en la tierra, es falso que tengamos una libertad sin mandamientos. Si usted se da cuenta, la Biblia no apoya ningún libre albedrío del hombre en su estado natural, porque es esclavo del pecado. No hay libre albedrío, es esclavo del pecado. Tampoco apoya el concepto de libre albedrío en un estado de salvación, porque el creyente es esclavo de la justicia, siervo de Jesucristo. Así es como Pedro se identifica. Y como vamos viendo hasta ahora, es completamente distinto a como la mayoría de iglesias ahora lo dicen. Deberíamos nosotros practicar también cuando hacemos evangelismo y cambiar esa frase que dice, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor? Por esta otra, ¿quieres ser esclavo de Jesucristo? Porque esa es la verdadera frase, o es el verdadero contenido cuando uno habla de Cristo como Señor. ¿Usted quiere ser esclavo de Jesucristo o quiere ser esclavo del pecado? Pedro dice que él es esclavo de Jesucristo. Y allí es donde él y todos los cristianos encontramos la verdadera libertad. Cuando somos esclavos de Cristo, es cuando realmente somos libres, libres de verdad. Y esto es la conclusión del sentido común. Alguien dirá, pero ¿cómo siendo esclavo de Cristo puedo ser libre? Es del sentido común, porque usted puede imaginar aquí a nuestro país en un estado de libertad sin ninguna restricción. ¿Vivimos así nosotros? Es verdad, somos libres, o éramos libres, ahora ya no somos libres. Pero nuestras notas, las palabras de nuestro himno nacional dice eso, somos libres. Y ciertamente que de alguna manera nosotros conservamos una libertad. ¿Pero acaso no tenemos restricciones también dadas por el mismo Estado? Nosotros decimos somos libres, pero eso no implica un libertinaje donde yo haga mi voluntad por encima del derecho de los demás. O haga mi voluntad sin seguir las normas que el gobierno tiene para todos los ciudadanos que residen en este país. Somos libres, pero tenemos que ajustarnos a ciertas normas que hay aquí y en cualquier otro país. La libertad no implica hacer lo que me da la gana. La libertad verdadera implica seguir ciertas normas. Y eso es lo que yo les decía en el sentido común. Ser esclavo de Jesucristo significa seguir una ley,
seguir una norma, así como cuando nosotros somos libres y seguimos normas, el Código Penal, el Código Civil, la Constitución Política del Perú, donde están los derechos de ustedes y los derechos míos. Un estado de libertad, sin ninguna restricción, es lo que quieren los incrédulos. Una libertad sin ninguna clase de ataduras que pueda ocasionar daños emocionales a las personas. Déjame hacer lo que yo quiero. Déjame satisfacer los impulsos pecaminosos de mi carne. Por eso es que la pedofilia ahora quieren también legalizarla. Quieren legalizarla. Por el derecho del pedófilo. Ellos dicen que para el amor no hay edad. O así también como cuando ellos quieren salirse de esta restricción que las normas enseñan, las normas legales de nuestro país enseñan que el matrimonio solamente puede ser entre una mujer y un varón. Ellos dicen, no quiero, yo no quiero eso. Yo quiero libertad, yo quiero que también las concupiscencias mías sean legalizadas. Hermanos, ¿se imagina usted qué sucedería? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería, hermanos, si no existiesen leyes en nuestro país? Aunque vivimos casi como que no existiesen leyes en nuestro país. Porque vemos en las noticias que los ladrones, quebrantando la ley, sacan un arma y matan a una persona para apropiarse, robarle su celular. Pero imagínese que no existe una norma que castigue el asesinato. Imagínese usted que no exista una norma que castigue el robo. Eso queremos nosotros para vivir en esta sociedad. Esa es la libertad que creen ustedes que deberíamos tener nosotros como el viejo oeste. Sacamos las pistolas y al que es menos lento lo matamos y nos quedamos con su esposa, con su casa, con sus hijos. Hermanos, la libertad verdadera no es hacer lo que yo quiero. La libertad verdadera es ajustarse a ciertas normas. Imaginemos pues una nación donde exista una libertad sin ataduras. Es verdad que las constituciones políticas de los países reconocen la libertad de nosotros, pero al mismo tiempo imponen leyes que restringen esa libertad para no caer en el estado de anarquía y caos. Y así es la libertad que nos da el Señor Jesucristo. Es una libertad con ataduras. Una libertad con ataduras. ¿Por qué? Porque la libertad en Cristo no es autodestructiva, como la libertad en el pecado. Es una libertad bajo las reglas de la santidad y las leyes de la justicia. El ciudadano de los cielos, por la obra poderosa de Dios, obedece libre y voluntariamente los mandamientos del Dios justo. Y muchos no creen así. Muchos dicen, soy libre en Cristo, y siguen viviendo en la libertad del pecado, satisfaciendo los deseos de la carne, satisfaciendo sus concupiscencias. Dicen, esta es la verdadera libertad. Mentira. Porque la Escritura nunca habla de esa libertad. En Ezequiel 36, 26 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está hablando del nuevo nacimiento y la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mire cómo dice aquí. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la libertad que Cristo trae. Es una libertad en obediencia. Es una libertad con ataduras santas, justas, rectas. Este versículo
nos dice la manera de libertad que Dios ha pensado para los suyos. Una libertad atada a lo que es bueno, santo y recto. Por ello digo que la persona que es libre en Cristo es un esclavo de la justicia divina. Y es lo que dice la Biblia. La verdadera libertad consiste en la liberación del yo, que representa los deseos de la carne, y la liberación también del mundo y sus placeres, la liberación de los pensamientos mundanos y de las ideologías ateas de los incrédulos. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad espiritual comienza cuando nos hacemos esclavos de Cristo, sin quejas, sin murmuraciones y sin condiciones. De allí que Pedro y Pablo se llamen a sí mismos como esclavos de Jesucristo. ¿Por qué dicen los apóstoles y otros cristianos que eran esclavos? ¿Por qué? Hermanos, según las Sagradas Escrituras, todos los cristianos somos esclavos, independientemente del oficio que se nos ha encargado dentro de la iglesia. Todos somos esclavos, desde el más nuevo en la fe hasta el más antiguo somos esclavos. Desde los creyentes más jóvenes hasta los más viejos, todos somos esclavos. Y la razón de este hecho fáctico, lo encontramos en la Biblia, en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios porque hemos sido comprados por precio. Para que usted entienda, hermano, este versículo, Pablo cuando habla, porque voy a citar otro también, en la tradición gentil de aquel tiempo, había un mercado de esclavos. Se vendían. Habían esclavos que se compraban, habían personas que vendían, pagaban denarios por un esclavo y lo llevaban a su casa. Y ese esclavo ya no estaba en posesión del que trataba a los esclavos, sino del que lo había comprado. ¿Quién era el propietario de ese esclavo? El comprador. El comprador. Entonces Pablo, con esto en mente, es que escribe este versículo en 1 Corintios 6:20, pero mire cómo dice ahora también en 1 Corintios 7:23, como queriendo él que en nuestra cabeza, en nuestra memoria, en nuestra mente, se grabe este hecho. 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y estos versículos afirman pues de manera clara que todo creyente genuino es propiedad del Señor Jesucristo. Le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado. Él nos ha comprado. Él nos ha comprado con su sangre. Ese fue el precio de nuestra redención. Con su sangre. Y por lo tanto le pertenecemos a Él. Y esto no es difícil de entender. No es difícil de entender. Muchos de nosotros poseemos teléfonos celulares, los cuales le pertenecían a una empresa que importaba y vendía estos aparatos. Pero ahora nuestros teléfonos son de nuestra propiedad. Nos pertenecen. ¿Por qué nos pertenecen ahora? ¿Por qué usted es el dueño de su celular? ¿Por qué usted es el dueño de su celular? ¿Por qué? Porque lo compró. Usted pagó dinero para poder tener ese celular. Y ahora que esos teléfonos son nuestros,
nosotros los hacemos trabajar según nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Ahí no hay de que el fabricante me va a decir tienes que bajar esta aplicación y esta. No, un momentito. El teléfono es mío. Yo lo voy a utilizar. Yo le voy a dar el uso que yo quiero porque yo soy el propietario. Yo lo he comprado. El teléfono es mío. Es lo mismo con el Señor Jesús. Él nos compró. Él pagó un precio en la cruz. Y Él no nos compra con dinero. Como ya les dije, nos compra con su sangre. Ahora somos propiedad de Cristo, comprados por un gran precio. Nosotros somos esclavos y Cristo es nuestro amo. Él es ahora quien le da sentido a nuestra vida, por medio de su palabra. Y como esclavos tenemos una sola misión. ¿Cuál es esa misión del esclavo? Hacer la voluntad de su Señor. Hacer la voluntad de su Señor. Ya no es mi voluntad. Por eso es que no existe esa idea del crucero y que cada uno se va para la derecha, el otro para la izquierda, el otro está arriba, el otro se va a la plataforma. No, no existe eso. Somos del Señor y estamos para cumplir la voluntad de Él. Y en esta parte son muchos quienes dicen que son esclavos de Cristo, pero ellos no hacen la voluntad de Cristo. Ellos viven sus vidas como si fueran esclavos del pecado, como ya les decían. Ellos toman las decisiones en su vida según su propia prudencia, no según lo que dice la Biblia. Ni siquiera manejan los asuntos eclesiales como el Señor lo establece en su palabra. Por ejemplo, la disciplina en la iglesia. Ellos dicen, no, cierra Mateo 18, vamos a hacerlo de esta manera mejor. La ordenación de pastores, la ordenación de diáconos, la admisión a la membresía de un creyente nuevo, la manera de adorar también. No siguen el precepto bíblico, todavía sus corazones los arrastra a lo que el mundo le gusta. Por eso es que vemos tristemente en algunas iglesias, como ya también se los he dicho, luces psicodélicas, bandas rockeras, bandas de rap, traen algún artista por ahí para que haga movimientos sensuales y sexuales. Dios no ordena eso. Entonces, ¿por qué tenemos eso dentro de la iglesia? Simplemente porque aquella persona no es esclava de Cristo. No es esclava. No hace la voluntad del Señor, que cumple los deseos de su carne. Actitudes, esa manera de adorar es una actitud diferente, opuesta al clamor del salmista, quien fue inspirado y que clama de la siguiente manera. En el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, estas son las palabras de todo creyente. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Señor. Porque haciendo tu voluntad encuentro la perfecta libertad. Todos los creyentes somos esclavos de Jesucristo. Él es nuestro Señor, digno de todo honor y dignidad. Ser esclavo de Cristo debe ser visto también como un cumplido por todo redimido, porque los profetas del Antiguo Testamento, quienes sirvieron al Cristo de la gloria, fueron también llamados como siervos. Deuteronomio 34, 5 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Jeremías 25, 4 dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar.
Hermanos, y si esa palabra siervo todavía puede resultar un poco ácida para nosotros, mire, hablando del Cristo, el profeta Isaías escribe inspirado por Dios lo siguiente. Isaías 42:1, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cristo tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, así dice Filipenses. Isaías también, el profeta, dice en el capítulo 53, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, grande honor es ser el siervo del Dios vivo. Grande honor es vivir para Él. Y grande honor es morir también para Él. Por ello, la actitud activa de todos los que hemos creído verdaderamente en el Hijo de Dios es que buscamos hacer su voluntad. ¿No fue así como el Señor nos enseñó a orar? ¿Acaso no oramos de esa manera? ¿No dijo Él: hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra? Hágase tu voluntad. Sé tú el Señor de los cielos y de la tierra, comenzando por mi vida. Entonces, hermanos, vemos pues una disposición espiritual para conocer y hacer su voluntad. El creyente con su Biblia en la mano ora como Samuel oró, cuando él dijo: habla, porque tu siervo oye, y oye para obedecer. Vamos a orar, hermanos.